como hombre de Scioli, le causa... Tema 1, narcotráfico, ¿ok? ¿Le causa... ¿Está de acuerdo con Aníbal Fernández cuando dice que hay que despenalizar las drogas y que no hay que castigar a quienes consumen esa posición que algunos consideran laxa? Creo que lo que señala Aníbal en distintas oportunidades es que no hay que penalizar al que es un adicto. Es decir, al adicto, y esto lo ha dicho Daniel también, al adicto toda la cooperación del Estado por medio de su aparato sanitario, al traficante todo el peso de la ley. Yo creo que es en ese aspecto en el que está señalada la posición y por supuesto que me parece que desde todos los espacios políticos hay un consenso, después podemos tener diferencias respecto de cómo combatirla, pero que el narcotráfico es sin duda una de las principales amenazas de la sociedad argentina y de la sociedad global. ¿Comparte la idea, Laura Alonso? Creo que la amenaza es doble. La amenaza es el narcotráfico y la amenaza es Aníbal Fernández. Mientras Aníbal Fernández fue funcionario del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, se importaron 48 toneladas de efedrina cuando la industria legal farmacéutica en la Argentina necesita 200 kilos anuales para producir medicamentos. 48 toneladas, 200 kilos anuales. El resto de la efedrina, ¿dónde fue? A la producción de drogas o a su exportación a México. Esto está comprobado en causa judicial. Ahora descubrimos que también se ha importado, mientras él ha sido funcionario del gobierno de Cristina, se ha importado cloruro de etilo y GBL. Entonces me parece que la amenaza es doble y que el señor Aníbal Fernández representa no los intereses de la nación, sino los intereses del narco. Obviamente yo le voy a dar un derecho a réplica a lo que acaba de decir Laura Alonso, pero quiero en un segundo así planteo, sí, ¿cuál es la mirada de Facundo Moyano? No, bueno, nosotros creemos que el conjunto de las fuerzas tiene que estar con la capacidad de determinar en qué grado está avanzado este tema. Y con respecto a lo de Aníbal Fernández, me parece que, bueno, que como voy a tener que coincidir con Laura, como muchas veces se dijo, se evalúa en cuanto a la gestión. Cuando él fue funcionario de la provincia, el consumo de drogas subió al doble. Por eso me parece que cuando escuchamos a funcionarios de este tipo hablar de estos temas tan delicados, que lo hablan con una total irresponsabilidad, como la mayoría de los temas, porque no solamente esto, han abordado todos los temas con mucha irresponsabilidad, creo que deberíamos ver cuál fue su función y cómo ha crecido el narcotráfico y cómo ha crecido el consumo de drogas en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. ¿Gustavo? Días pasados en este canal, creo que fue en Intratables, si no recuerdo mal, una entrevista que le hizo Santiago del Moro, con conceptos parecidos a los que vertía Laura. Él mismo dijo que impulsó las medidas correspondientes para que se termine la importación de efedrina en la Argentina. Es la defensa que ha dado él y me parece que él es un buen defensor de sí mismo. Y respecto a algo que señalaba Facundo, a mí me parece que a veces establecer causalidades respecto a que si él era funcionario y en ese momento aumentó el consumo estableciendo una suerte de responsabilidades, por lo menos una manera demasiado simplista de plantear los problemas, porque uno podría decir que en X cantidad de años un funcionario Gustavo, a mí me estuvo en tal tema y entonces eso lo responsabiliza. Yo escuché decir, Aníbal Fernández es narcotraficante, eso me parece una responsabilidad si no hay pruebas para probarlo. Ahora, que si crece el consumo, y un funcionario está a cargo, es responsabilidad del funcionario, ¿no? ¿O no? O sea que Obama sería responsable del aumento del consumo en los Estados Unidos directamente porque tiene la intención de hacerlo. Mirá, yo no digo que tenga la intención, Bueno, pero en todo caso, dicho y quiero trascender el tema de Aníbal, digamos, quiero trascender el tema de Aníbal como plantear todo dentro de un ámbito de responsabilidad. Yo creo que uno tiene que ser muy prudente cuando establece acusaciones, cuando son sobre todo muy serias. Porque responsabilidades. Pero una responsabilidad es una cosa y la otra que Gustavo, vos me preguntaste si Obama, si creció en la gestión de Obama, ¿es responsable Obama? A ver, en todo caso uno puede decir, sucede tal fenómeno y el funcionario tiene que hacer más esfuerzo para combatirlo. Y lo otro es establecer una responsabilidad, o mejor dicho, un propósito y una intención directa del funcionario de causar eso que se describe. Me parece a mí, Obama, insisto, en mi opinión, que hay que ser más prudente. Pero el ejemplo de Obama y con cualquier tema. Si aumenta la criminalidad en un país, uno no puede decir que a lo mejor el gobernador, el presidente o el ministro de Seguridad está... No, pero para Luis, en serio, a ver, 10 segundos para terminar un razonamiento, si no, digo, uno no puede decir que instiga el ministro, el gobernador o el presidente que haga crímenes. Eso me parece que es una acusación ya más difícil. Yo no digo otro ejemplo, ejemplificamos la situación. Si en la Argentina hay 30% de inflación, si en la Argentina baja las importaciones,
baja las exportaciones, si tenemos déficit fiscal, digo, alguna responsabilidad tiene el ministro de Economía, que es el que toma las medidas macroeconómicas, y por supuesto el presidente, pero puntualmente el que está en esa cartera es el ministro de Economía. Pero entonces, un agravante, acá de lo que quiero estamos decir algo, hablando es que tenía una agregado, función y un rol está específico. denunciado Aníbal Fernández, Bueno, está denunciado. Hay un tipo que dice que le llevó 5.200.000 dólares de la guita de la Bueno, Efedrina. pero te puedo decir Bueno, pero algo, eso que no está yo no soy amigo de Ari, Aníbal Fernández. sí. Está denunciado, pero no está probado tampoco. ¿Cómo porque si evaluamos no, un político entonces? Pero Gustavo? no, pero Facundo, estamos planteando Si el cuestiones que me resultado del parecen Banco muy Provincia es interesantes. malo, yo por supuesto voy a Pero- hablar de tu responsabilidad, Gustavo. Pero son cosas diferentes, Facundo. Yo estoy de acuerdo que hay una responsabilidad funcionarial en cuanto a los resultados, pero otra cosa es distinta instigar. es señalar que hay una intención de provocar Como dijo Laura esa Alonso. consecuencia. Yo Vos podés decir, vos mirá, dijiste eso, Yo no ¿no? dije eso. No, a ver, yo no sé si dije eso, quizás lo interpretó Gustavo. Me parece que hay una responsabilidad política a lo largo del tiempo. Otro dato, Gustavo Frasquet es el abogado de Aníbal Fernández. Sí. A la vez es el abogado de Juan José Rivelli. Y Rivelli es el abogado de Ibar Pérez Corradi, el prófugo del triple crimen de la Matanza. Pero eso que... Todo conduce a la Morsa. Y esto es así, está aprobado en la causa y está aprobado con los datos. Cuando vos vas y buscas los datos de importación de drogas, de precursores químicos en la Argentina y la actuación de Aníbal Fernández en el Senado ante las preguntas de la senadora Sonia Escudero, la verdad es que todo lleva a esto. Él dice que no, ¿eh? Bueno, por Cuando vos supuesto que él va a decir que no. Lo que a mí me sorprende es la caradurez. En realidad no me sorprende, porque hay que estudiar el material de la cara de Aníbal Fernández. Alguien que le respondió en este canal a Alejandro Fantino, ¿qué me importa que Nisman esté muerto? Mientras lo mataba y lo remataba con una campaña de desprestigio a un fiscal que habían asesinado Está bien. una semana Pero antes. yo no quiero salir del narcotráfico y quiero hablar de todos, ¿eh? Dale. Mauricio Macri. El narcotráfico, llegamos nosotros y termina el narcotráfico en la Argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires hay también narcos. Pero por supuesto, y no termina en un día. ¿Cómo? No se termina con un Bueno, día. Lo está que bien, se hace pero, es trabajar... pero el que ve eso y escucha eso dice, pero entonces vos, ¿en la ciudad qué hiciste? No, bueno, vamos a hablar de lo que tiene que Sí. hacer el Estado Nacional para luchar contra el narcotráfico y que después tiene que apoyarse con las fuerzas de seguridad locales. Nosotros lo primero La que respuesta tuvimos es que que hacer... no tiene jurisdicción operativa. No, a ver, nosotros lo que tuvimos que hacer porque no teníamos fuerza de seguridad fue crear la Policía Metropolitana, porque a la ciudad nunca se le traspasó la Policía Federal. En segundo lugar, la Argentina necesita, y nosotros estamos promoviendo esto, una agencia federal contra el crimen organizado. Y lo estamos promoviendo y en 12 años el kirchnerismo no lo hizo. A ver qué tienen que decir ustedes. Y quería solo agregarte una cosa. Se trabaja, las fuerzas de seguridad tienen que trabajar mancomunadamente y equipadas con recursos. Lo que estamos viendo es deforestación a lo largo de los años del equipamiento y las capacidades tecnológicas de las fuerzas de seguridad, salvo la Policía Metropolitana. Qué casualidad que se desinvirtió durante 10 o 12 años en la Policía de Tucumán, en la Policía de Santa Fe, en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y que la Metropolitana es la única que tiene capacidad para hacer Gustavo allanamientos. Marangoni fue precandidato a jefe de gobierno por la ciudad, luego no lo fue, pero debe haber estudiado la ciudad. ¿Hizo lo suficiente Macri en la ciudad con el tema del narcotráfico? Vamos por parte, digo, yo puedo hablar puntualmente primero del caso de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, en términos de seguridad y de combate contra el narcotráfico, hemos producido las incautaciones más grandes de los últimos años. El número de policías ha aumentado, también, como es conocido, las policías locales. Y me parece un buen punto para volver al caso anterior. Sin duda que es un tema que requiere del esfuerzo de las policías locales, de las policías federales, de otras fuerzas que existan o que se puedan crear al respecto. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, yo tampoco podría atribuir, porque no me puedo contradecir con lo que acabo de mencionar en mi intervención anterior, es que si hay un aumento del consumo de droga en la ciudad de Buenos Aires, entonces porque el PRO le gusta que así sea. Obviamente que yo descarto que hay un combate de plano y que pueda haber mejores o peores herramientas. Entonces digo, me parece muy importante que la campaña electoral no nos lleve a banalizar los temas, temas que son fundamentales para el interés. Establezcamos responsabilidades, pero si no me presento yo mañana, que no entiendo nada de nada, me presento y digo... Perdóname, todos tenemos responsabilidad y la responsabilidad del Estado, por supuesto, siempre son las más importantes y las más relevantes a la materia. Yo lo que estoy diciendo es que señalemos las cosas con seriedad y tenemos que trabajar, y como estamos trabajando, insisto, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en estos 8 años hubo enorme cantidad de decomisos. Enorme. Se puede interrumpir, ¿eh? Desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas, etc. No lo quiero interrumpir. Le doy la palabra. Ituzaingó y Bragado, el juez Bonadío allanó
con la policía metropolitana, no con la bonaerense ni con la federal, con la metropolitana, 32 apresados esta semana. ¿Y qué querés decir? 2 cocinas de metanfetaminas, Ituzaingó y Bragado. Aníbal Fernández el 11 de julio le respondió al Papa que la Argentina es un país de tránsito porque la droga no se produce ni se consume acá. No, simplemente para refutar conceptualmente lo que sostiene Gustavo. Yo creo que la política justamente se valora a partir de los resultados, ¿no? Es un concepto bastante peronista. Vos sos peronista también, lo tenés que entender de esta manera. O sea, si nosotros vemos que la inseguridad crece, que el crimen organizado crece, que el consumo de drogas, que es consecuencia de que crezca el crimen organizado, quiere decir que la gestión no es buena, porque justamente una buena gestión se evalúa a partir de los resultados. Si son buenos es una buena gestión y si son malos es una mala gestión. Me parece que más allá de las construcciones simbólicas, lo que hay que determinar para decir quién es quién es cómo ha gestionado. Hay otra lectura, la lectura de Bernie fue extraordinaria. Creció el consumo porque creció la economía, dijo Bernie. Hay más narcotráfico porque creció la economía. Bueno, pero es el mismo concepto que manejan con todo. ¿Por qué, a ver, se corta la luz en el verano? Porque crece. ¿Por qué el accidente de Once? Recordemos que cuando se suscitó el accidente de Once... Esa frase no, porque creció la economía, entonces la gente viaja más. Si hubiera sido feriado, hubiera muerto menos gente. Me parece que estamos mezclando todo el tema, desde el accidente de Once hasta el tema del narcotráfico. Estamos hablando de gestión, por eso se mezclan. Estamos hablando de la gestión, de un concepto que vos manejás mal. Cosas muy diferentes, Luis, todo muy diferente. Esto parece una suerte de código da Vinci en el cual hay una suerte de hilo secreto y conductor que explica todas las cosas. Quiero cerrar... Estamos hablando de resultados. Quiero preguntarle... Bueno, hablemos de resultados. Bueno, por eso mismo. Pero hablemos de resultados por tema, porque si no, tiramos 50 temas y uno no puede responder uno. Hablé de los resultados concretos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, siempre, a ver, si yo dijera... Él puso el ejemplo de lo de Bernie, que subió el consumo de drogas porque hay más crecimiento económico. Pero yo quiero plantear esto también al diputado del Frente Renovador. Así como le plantea a Laura Alonso, ahora al diputado del Frente Renovador. Massa dice... ¿Vamos a utilizar las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, es mi opinión, no tienen ni un fósforo para prender los cigarrillos. Dice, vamos a utilizar las Fuerzas Armadas. Hay una discusión previa, Luis. Las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones internas. Es una cuestión fundamental. No importa si tienen fósforos, si tienen bazucas o tanques. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir. Es tremendo en un país de los antecedentes institucionales de la Argentina proponer que las Fuerzas Armadas entren a los barrios. Lo dice el spot. Entren a los barrios, además muestra unas imágenes de SWAT tremendas, es decir, estamos en un país que estuvo signado y que tiene una ley específica para impedir que las Fuerzas Armadas se involucren en ese tipo de temas y hacer en lo que yo considero que es un mensaje efectista y peligroso que las Fuerzas Armadas se incorporen en el combate casa por casa. Bueno, esto es un tema que ha abordado Sergio con mucha profundidad y que tiene conocimiento sobre esta cuestión, que lo ha abordado con los equipos técnicos. La verdad, yo no voy a profundizar sobre ese tema porque hay puntos en los que por ahí puedo tener una mirada diferente. Pero la verdad es que hay que poner las fuerzas a disposición del Estado para... Pero tenés una mirada diferente, ¿no estás de acuerdo? Tengo puntos... No, pero yo quiero sí decir esto porque... Brevemente, porque tengo que ir a otro tema que... Estoy de acuerdo con Marangoni porque lo dice la Constitución y lo dice la ley. Seguridad Interior no lo permite. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en asuntos internos. Para eso están las policías federales, las policías provinciales, la prefectura, la gendarmería y la Fuerza de Seguridad Interior. Entonces, vayamos a ver cómo están equipadas y qué es lo que no hicieron o dejaron de hacer porque alguien les dijo que miraran para otro lado. Yo quiero plantear un tema acá para que lo desarrollen y ustedes discutan y debatan como corresponde. Ari, metete, no hay ningún problema. Pero que desde lo que pasó con Niembro hay una sensación en la sociedad de que son todos iguales. Para tristeza de todos. No soy tan importante. ¿Son todos iguales en materia de corrupción? Facundo, Laura, Gustavo Marangoni, ¿son todos iguales? Laura. ¿Son todos corruptos? ¿La clase política es toda corrupta? No, primero porque Fernando Niembro no es un corrupto. Y esto está claro. Él tiene una empresa, tuvo una empresa y tuvo un contratos con el sector público y lo va a demostrar en la justicia. Entonces ahí no estamos hablando de corrupción. Y definamos qué es corrupción, es llevarse la plata para enriquecerse. O sea, corrupción es el uso, déjame decirte esto, corrupción es el uso de fondos públicos a nivel privado. Corrupción es Ricardo Jaime, que lo acaba de admitir. Son distintos niveles de corrupción. No son distintos niveles. Corrupción es Ricardo Jaime, que lo acaba de admitir en la justicia. Yo recibía dádivas de la empresa que concesionaba
llamaba el servicio de trenes que mató 51 personas en 11 por desinvertir y pagar coimas o dádivas, como vos lo quieras decir. Entonces yo quiero sí decir algo. Creo que no todos somos corruptos y me parece que las distintas formas de encarar la corrupción están a la vista. Nosotros tenemos propuestas hace mucho tiempo en el Congreso que no se han querido discutir. Desde la reforma de la ley de ética, la de acceso a la información pública, la ley del arrepentido, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Yo me dedico a esos temas hace muchísimos años. Entonces me parece que el compromiso es cómo lo enfrentamos entre todos. Y la verdad es que yo celebro que en Cambiemos, además de Mauricio, que es nuestro candidato, esté Elisa Carrió. Ok, usted está diciendo ella, el gobierno es la gran corrupción, digamos. El gobierno es la gran corrupción y lo otro no es corrupción, dice Laura. ¿Y por qué no es candidato Niembro entonces? Vos partiste de... Perdón, ¿y por qué no es candidato Niembro? Porque él decidió que después del carpetazo que hizo el gobierno y la campaña sucia que inició el gobierno, que no le dio mucho resultado, evidentemente, porque estamos en el balotaje, él decidió renunciar a la candidatura para no entorpecer el camino de Mauricio a la presidencia. Acá Facundo está diciendo que el hecho existió. Pero el hecho existió. Sí. A ver, y no solamente a mí, o sea, recién te escuchaba, Laura, decías, nos enorgullece que esté Elisa Carrió. Yo no vi que Elisa Carrió lo denunciara este hecho. E inclusive digo... Porque siempre se habla de los funcionarios, entiendo que por supuesto hay muchos funcionarios que están sospechosos de corrupción, algunos que lo han admitido, como es el caso de Jaime, ex funcionario kirchnerista. Acá no se habló nunca... que Sergio Massa era funcionario y compañero en el gabinete con Ricardo Jaime, cuando era jefe de gabinete. Sí, hay fotos sí, Patricia Bullrich, que es de tu espacio, era parte del gobierno de la Alianza. Pero no vayamos a 1810, Facundo. No es 1810. Porque el jefe de gabinete de Cristina Kirchner, que tenía secretario Ricardo Jaime, era Sergio Massa también. De otra cosa. No, pero lo que digo es, no digas de acá para allá. Bueno, pero vos me chicaneás con eso. No te chicaneo, es un dato. ¿Quién era? Vos tenés funcionarios que fueron parte de un gobierno totalmente corrupto, en donde se comprobó la corrupción. Julio Devido, Ricardo Jaime. Pero no me lo factures a mí a eso. No, se lo facturamos a Sergio Massa, que no vio la corrupción, no vio a Moreno, no vio la destrucción del INDEC, no vio nada. Estamos hablando del caso Niembro y estamos hablando de que el funcionario que habilitó... No estamos hablando de la corrupción. Y yo quiero hablar de la corrupción del kirchnerismo y quiero hablar de Sergio Massa, que fue jefe de gabinete. Tenés que respetar que estoy hablando yo y que estoy pero desarrollando un tema. Pero vos te gustó interrumpirlo a Marangoni, ¿no te gusta que yo te interrumpa? Ahora lo defendés a Marangoni y me parece que se puede defender solo. Es que somos amigos, comemos asado juntos. Claro. Escúchame, no sé si le sirve eso. Ya sí. Permítanme. La peor bomba que acaba de tirar Laura es que hemos comido asado juntos. Mañana va a ser una alianza del PRO frente para Victoria. Puedo mojar un pancito ya que... Creo, vos partiste de una pregunta respecto al tema de la corrupción. Bueno, obviamente que con el tema frente a la ley, en caso de corrupción o en cualquier otro caso, obviamente que todos estamos sometidos a las mismas situaciones generales. Yo creo que a veces puede haber un doble estándar. Entonces, cuando a mí me preguntan del caso Niembro, yo hago lo mismo que todo lo demás. Digo, mira, que se expida un juez al respecto, que establezca el grado de culpabilidad, no, y yo después diré si es culpable, si es inocente, etcétera. Mientras tanto, lo único que pido es que en materia de corrupción se maneje siempre así, porque no lo digo yo, que en última instancia ni siquiera soy abogado. La Constitución dice, todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí ha habido un doble estándar, porque a veces si lo hace el otro está mal, y si lo hace el mío, bueno, no está tan mal porque siempre hay una explicación a mano. Entonces yo digo, seamos justos, con propios y extraños. Acá hay una gran trampa, porque últimamente ninguna sentencia queda firme, nadie que es condenado va preso, después va a casación, va a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hasta dentro de 15 años no se sabe si un tipo choreó o no choreó. Tengo que ir cerrando y tengo que hacer una La primera reacción, yo digo, del PRO es comparar la corrupción kirchnerista con la corrupción del PRO, que en términos simbólicos sería más chica. La realidad es que el caso Niembro, y no es por atacar a Niembro, sino que es un caso para exponer y ejemplificar. Digo, acá lo que falta es saber quién fue el funcionario que habilitó ese cobro. Digo, y por eso me parece que también ¿cuál es la corrupción, Facundo? Son contratos públicos, publicados en la web, todo el mundo puede opinar, todo el mundo lo puede controlar. Pero por favor, Sergio Massa ha sido jefe de gabinete de un gobierno que no responde los pedidos de acceso a la información. ¿Por qué no renunció el funcionario? Que nos costó años saber cuánto dinero se invirtió en publicidad oficial, y Sergio Massa firmaba los cheques como jefe de gabinete. No, pero necesito decirlo porque si no parece que acá, 10 años de 12 de kirchnerismo, Sergio Massa fue kirchnerista. Entonces hay que hacerse cargo de esos 10 años de silencio, porque ahí hay silencio y también hay doble estándar. Perdón, los hechos éticamente cuestionables que tienen desde el PRO. No, querido, yo me hago cargo de lo que me tengo que hacer, no de la mentira, porque lo de Niembro no es corrupción. No mientas. ¿Para qué renunció?
No mientas, uno, por por favor. favor. No mientas. Por lo menos hay sospecha de No corrupción. mientas, vamos a buscar... No estoy diciendo que, vamos, digo que hay sospecha de no corrupción. es corrupción. ¿Querés que hablemos de Hay corrupción? sospecha de ¿Querés que hablemos de corrupción. corrupción en Tigre? Hay ¿Querés que sospecha de hablemos de corrupción. corrupción? Bueno, está bien. Bueno, y sí. Sí, no, en querido. todo caso no es lo hay mismo. Si van a hablar de corrupción, este es un No hay programa para hablar. corrupción, por favor. No, digo, ¿querés que hablemos de corrupción? Habla de corrupción, no diga porque si no ¿Querés que queda hablemos todo. de corrupción? Dame unos pesos. No. Si querés hablar de corrupción, hablemos de corrupción en Tigre o en cualquier lado, ¿eh? En serio, digo, si hablaste... ¿Qué corrupción hay en Tigre? Bueno, explícame cómo Yo no sucedió no sé que quién. en los barrios privados viven narcos y el intendente nunca No, se enteró. bueno, pero eso- Y la policía de Tigre nunca se enteró. Y la policía bonaerense nunca los Ok, vio. ahora déjalo contestar. Laura, me Decime parece, quién vos hablas de la financió el estadio de Constitución. Tigre. ¿Con qué recursos se Claro, financió entonces, el si estadio ahora de déjalo Tigre? contestar. Si viven corruptos en Puerto Madero, como nos enteró Macri, sería lo mismo. Me parece que no es ¿Cómo que así. no es la misma historia? Porque no los Perdón. encontraron. A ver, A Facundo. los narcos no los encontraron en Puerto Facundo, Madero. Los tengo narcos que están ya en que Tigre. cerrar. Lo ¿Lo dijo Marta contestás eso? Peloni hoy en Mirta Por favor, déjalo Legrand. contestar, No, me Laura. parece que técnicamente está equivocada. O sea, el narcotráfico es un delito federal. O sea, ¿qué tiene que ver? Y me parece que vale el ejemplo que puso Ari y decir, bueno, entonces hay narcos en Puerto Madero. Pero escúchame, Macri era es intendente cómplice y del era narcotráfico. kirchnerista. No podía Y aparte, levantar el teléfono y hablar con Sergio Berni, Aníbal Pero es muy Fernández. simplista lo Déjalo que está terminar, diciendo, déjalo le está terminar, bajando Laura, el porque si nivel. no, no. Le está Termina, bajando por el nivel. ¿A quién le ¿Qué bajó tiene el que ver? nivel? Era intendente que levante el teléfono. No O sea, puede me parece pedir que ayuda de la es muy bonaerense, simplista del lo que Bueno, está gobernador. diciendo. tengo que hacer una pregunta y despedirlos y les agradezco, porque ha resultado bastante interesante esto, por lo menos para mí, muy interesante, por lo menos para mí. ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? Confiamos que no, la distancia de Daniel respecto al segundo y al tercer lugar es bastante amplia. De todas maneras, el 25 a la noche va a estar la respuesta definitiva. Nosotros trabajamos para que no, pero no subestimamos al electorado. Si yo dijera hoy no hay segunda vuelta, estaría dando por descontado que yo conozco la opinión de todo el mundo y no es así, pero vamos a trabajar para ganar el 25. Laura. Sí hay segunda vuelta porque los que queremos un cambio, que somos el 60% de los argentinos, vamos a unirnos en el voto para que haya segunda vuelta y podamos seguir discutiendo el cambio que la Argentina necesita en noviembre. Gracias, Laura. En términos de propuestas, el Frente Renovador ha mostrado que tiene la capacidad de generar las mejores y la corrupción en el PRO ha hecho que bajen algunos puntos y por eso nosotros podemos meternos en la segunda vuelta. Gracias a todos, ¿eh? Muy interesante el debate.